Bien, vamos a convertir nuestro sitio web que tenemos de esta manera estático, lo vamos a convertir a dinámico. Vamos a trabajar con nuestro proyecto de bienes raíces. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para crear nuestro sitio web dinámico? Lo que más vamos a estar haciendo siempre que creamos un sitio web dinámico es crear una conexión a una base de datos. Recuerda que los sitios web dinámicos trabajan básicamente por medio de bases de datos. Entonces vamos a seguir esta serie de pasos que tenemos aquí para crear nuestra conexión a la base de datos y a partir de ahí poder hacer nuestro sitio web dinámico. Bien, vamos con el primer punto. Nos dice asegurarnos de que esté activo el servidor local. Entonces, ya sea que tengas MAMP o ya sea que tengas XAMPP, debemos de verificar que se encuentre activo y en funcionamiento nuestro servidor. Yo aquí ya tengo MAMP y vea que Apache Server está funcionando y MySQL Server también está funcionando. Si no estuvieran funcionando, tendría que detener los servidores y volverlos a iniciar para que de esa manera esté activo mi servidor local. Bien, ¿cómo voy a asegurarme de que sí esté activo? Es decir, ya vi que sí están funcionando, pero tengo que ver que esté activo. Pues entonces voy a abrir mi navegador y en la barra de direcciones recuerda escribir localhost. Si al momento de poner localhost me aparece información, significa que sí se está ejecutando mi servidor web. Si me aparece no un error, sino que lo está buscando dentro de Google la definición de localhost, significa que no se está ejecutando mi servidor local. Entonces ya completé aquí mi primer punto, que es asegurarme de que esté activo el servidor web local. Siguiente paso: mover la carpeta de bienes raíces al servidor local. Hasta ahorita hemos creado nuestro proyecto de bienes raíces y lo hemos estado haciendo, por ejemplo, en el escritorio. Entonces lo que vamos a hacer ahora es mover toda esta información del proyecto de bienes raíces, lo vamos a pasar a nuestra carpeta que se comparte en nuestro servidor web local. Recuerda, en la unidad C, ya sea MAMP o ya sea XAMPP, y nos vamos a la carpeta htdocs. Y en esta carpeta de bienes raíces vamos a tener todos los archivos necesarios. Yo ahorita los copié. Tú puedes copiar toda la carpeta de bienes raíces y simplemente ubicarla dentro de htdocs. Observa, tengo htdocs, dentro de htdocs tengo mi carpeta de bienes raíces y dentro de bienes raíces tengo mis archivos CSS, mis imágenes y todos los archivos que ya debemos de tener funcionando. Todos ellos están con la extensión HTML. Voy a venirme aquí a mi navegador y vamos a escribir localhost diagonal bienes raíces y ahí está. Se está abriendo correctamente mi proyecto desde, ahora sí, ya desde el servidor. Aquí está, desde bienes raíces. Bien, entonces ya tenemos el paso número 1 y el paso número 2 funcionando correctamente. Vamos con el paso número 3, que nos dice crear base de datos y usuario que va a manejar esta base de datos. Entonces voy a crear una base de datos que se va a llamar bienes raíces y voy a crearle un usuario para que maneje esa base de datos. Nos venimos al navegador, voy a abrir una nueva pestaña, escribimos localhost diagonal php myadmin. Si estamos utilizando MAMP, tiene que ser la M y la A en mayúsculas. Si estás utilizando XAMPP, es pura minúscula. Y le damos enter. Puedo hacer dos tareas. Una es crear la base de datos, posteriormente crear el usuario y finalmente asignarle ese usuario a la base de datos.
todos esos pasos los podría realizar, o puedo crear un usuario y al mismo tiempo crear la base de datos para que sea asignado. Entonces creo que esta forma es más sencilla. Entonces vamos a irnos aquí a cuentas de usuario. Observa que estoy en mi servidor localhost. Me vengo a cuentas de usuario y aquí voy a agregar una cuenta de usuario. Nombre del usuario, voy a ponerle bienes raíces. Puedes ponerle el nombre que tú quieras, siempre y cuando no tenga espacios en blanco, acentos ni ningún signo especial. Aquí en el nombre del host vamos a elegir local, porque estamos trabajando ahorita con localhost. Contraseña, puedes asignarle la contraseña que tú quieras. En este caso yo nada más le voy a poner 123. Vuelvo a escribir la contraseña 123. Nos movemos hacia abajo y observa que aquí dice una opción: crear base de datos con el mismo nombre y otorgar todos los privilegios. Es decir, ya nos estamos ahorrando algunos pasos. Entonces le doy aquí crear base de datos con el nombre, me muevo hacia abajo y le damos continuar. Listo, ya quedó aquí nuestro nuevo usuario. Si yo me vengo aquí a cuentas de usuario, observa que aquí está bienes raíces, que es el que acabo de crear, nombre del servidor localhost, contraseña. Si me vengo aquí a mi base de datos, observa que ya creamos una nueva base de datos que se llama bienes raíces. ¿Sí? Bien, vamos a ver el siguiente paso. Ya está creada la base de datos y el usuario. Vamos con nuestro cuarto paso, que es crear una conexión con la base de datos. Pero esta conexión con la base de datos ya la vamos a hacer a través de PHP, es decir, ya a través de nuestro sitio web. Entonces minimizo estas ventanas y vamos a abrir nuestro programa de Visual Studio Code. Bien, una vez que tenemos abierto nuestro Sublime Text, podemos tener abierto Sublime Text, Brackets, Visual Studio Code, el programa que tú prefieras. En este caso yo tengo Visual Studio Code. Vamos a irnos a archivo, abrir carpeta, y vamos a abrir la carpeta donde acabamos de guardar la información, que es esta de bienes raíces. Le doy seleccionar carpeta y de esa manera me va a abrir toda mi información de esa carpeta. Bien, como en el paso que vamos es el crear una conexión, entonces lo que vamos a hacer es directamente aquí en mi carpeta de bienes raíces. Observa aquí, tengo una opción para crear una nueva carpeta. Aquí le voy a poner como nombre, por ejemplo, PHP. Es más, vamos a ponerle mejor includes. Ahí está. Y dentro de includes voy a dar clic con el botón derecho, voy a elegir nuevo archivo y en este le voy a crear mi archivo con el que me voy a conectar, que se va a llamar, por ejemplo, conexión.php. Este nombre es el que tú quieras, es el que tú decidas. Yo te le estoy poniendo conexión porque me va a establecer mi cadena de conexión. Lo importante es que tenga la extensión PHP. Listo, aquí está ya mi archivo de conexión. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestras etiquetas PHP. De una vez abro y cierro. Bien, ¿qué es lo que necesito para poderme conectar desde PHP hacia mis bases de datos, en este caso MySQL? Entonces, ¿qué necesito? ¿Qué necesito para poderme conectar? Bien, para poderme conectar, vamos a poner aquí un comentario de múltiples líneas. Observa que si pongo nada más dos diagonales, significa que es un comentario de una sola línea. Si pongo diagonal, asterisco y finalizo con asterisco diagonal, significa que es un comentario de varias líneas. Entonces, ¿qué necesito? En primer lugar, necesito un servidor.
En este caso, recuerda que mi servidor se llama localhost. Después necesito un nombre de usuario. El nombre de usuario que se va a conectar con la base de datos. En este caso nosotros le pusimos ahorita bienes raíces. También necesito la contraseña de este usuario. Para este ejemplo utilicé la contraseña 123 y finalmente necesito el nombre de la base de datos. Y ahorita mi base de datos de igual forma se llamó bienes raíces. Necesito estos valores. Ya que tenga estos valores, ahora lo que necesitamos es crear una cadena de conexión. Esta cadena de conexión la vamos a realizar con la instrucción MySQLi, que es la que nos va a permitir establecer esta cadena de conexión. Entonces vamos a irlo realizando. Nosotros ya sabemos cómo podemos definir variables. Por ejemplo, variable y le asigno un valor. Lo importante de las variables es que pueden estar cambiando su valor durante la ejecución de un programa. Pero tengo también otro elemento que se llaman constantes. Una constante nunca va a cambiar su valor durante la ejecución de un programa. En este caso, yo puedo definir estos valores que tengo aquí: servidor, usuario, contraseña y nombre de la base de datos, ya sea como variables o como constantes. Si quiero que mis valores vayan cambiando durante la ejecución, los pondría dentro de una variable. En este caso, yo no quiero cambiar los valores, quiero que permanezcan fijos durante la ejecución de mi programa. Entonces lo que vamos a hacer es crear constantes. Para crear una constante, vamos a utilizar la palabra clave define, de esta manera. Entonces voy a poner define, abro paréntesis, y entre comillas o apóstrofes vamos a poner el nombre de nuestra constante. ¿Con qué nombre lo vamos a identificar? Puedo utilizar cualquier nombre, pero para una conveniencia, para no confundir lo que van a ser variables y constantes, es poner los nombres de las constantes con mayúsculas. No es obligatorio, tú lo puedes poner como tú quieras, pero en este caso a mí me gusta usarlo así. Entonces voy a poner una constante que se llama servidor, y el valor que va a tener es el que pusimos aquí arriba. Observa, localhost. Listo, ahí tengo mi primer constante ya definida. Vamos con la siguiente. Define otra vez. Mi siguiente constante se llama usuario. Entonces pongo el nombre entre apóstrofes y el valor también entre apóstrofes. El valor del usuario es bienes raíces. Siguiente, ponemos nuestra siguiente constante. En este caso es contraseña. Como no puedo poner las señas, voy a poner como su nombre paso, y voy a asignarle su valor. En este caso era 123. Y finalmente el nombre de la base de datos. Entonces otra vez define, le voy a poner nombre y el valor también era bienes raíces. Listo. Entonces ya tengo aquí creadas mis 4 valores que necesito. Me falta ahora crear la cadena de conexión. Para crear mi cadena de conexión dice que voy a utilizar MySQLi. Entonces voy a crear una nueva conexión de MySQLi. Abro paréntesis, y dentro de este objeto MySQLi
tengo que poner los diferentes datos: servidor, usuario, contraseña y base de datos, en ese orden. Entonces, ¿cuál es mi servidor? El servidor yo lo guardé en esta constante que se llama servidor. Entonces así lo pongo, servidor. No le pongo ya apóstrofes, no le pongo nada, porque ya es un nombre que ya existe. Siguiente el usuario. Siguiente el password. Y finalizamos con el nombre de la base de datos. Bien, de esta forma ya estoy definiendo mi cadena de conexión. Pero a mí lo que me interesa es, en un momento dado, saber si se conectó o no se conectó. Esta instrucción que yo estoy poniendo aquí me va a arrojar un resultado, ya sea verdadero o falso. Verdadero cuando se pueda conectar, falso cuando no se pueda conectar. Entonces ese resultado de verdadero o falso lo voy a almacenar en una variable. Entonces aquí vamos a ponerle con una variable que se va a llamar con, y va a ser igual a esta instrucción, ¿sí? Al resultado que arroje esta instrucción. Si esta instrucción sí se conectó, entonces mi variable de conexión va a tener el valor verdadero. Si no se pudo conectar, entonces conexión va a tener el valor falso. Y ahora vamos a verificar que efectivamente se haya conectado. Para verificar, pues vamos a tomar en cuenta las condiciones. Y las condiciones siempre las vamos a analizar con if. Entonces le voy a decir if con guión mayor que connect error. Es decir, si se generó un error al momento de conectarse, ¿qué es lo que quiero hacer? Le voy a decir die. Die significa termina la ejecución del programa y muestra un mensaje. El mensaje que quiero mostrar va a ser error al conectarse con la base de datos. De esta manera. Pero si no me generó ningún error, entonces voy a ponerle un else. Si no se generó ningún error, entonces ponemos echo para mostrar un mensaje en pantalla. Y quiero que me muestre el mensaje: conexión realizada satisfactoriamente. No olvides poner el punto y coma. Grabo mi archivo. Recuerda que estoy dentro de includes y se llama conexión PHP. Entonces me vengo a mi navegador. Entonces aquí está localhost, bienes raíces, includes, diagonal, conexión.php y ejecutamos la instrucción. Y observa, conexión realizada satisfactoriamente. Quiere decir que efectivamente nos pudimos conectar con la base de datos que habíamos creado previamente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo aquí me equivoco y le pongo otra contraseña? Por ejemplo, esta. Grabo, actualizo mi navegador y aquí me está apareciendo el error. Error al conectarse con la base de datos. Significa que ya no continuó la ejecución del programa. ¿Por qué no la continuó? Por esto que tenemos aquí del die. Entonces cualquier error que yo cometa al momento de poner los datos del servidor, del usuario, su contraseña o el nombre de la base de datos, me va a mandar este mensaje. Si pongo todos los datos correctamente y se puede enlazar, nos podemos conectar con la base de datos, entonces nos muestra el siguiente mensaje, que es conexión realizada satisfactoriamente. Ahí está. Pues bien, esos son los puntos que tenemos que seguir siempre que queramos conectarnos a una base de datos. En el siguiente video veremos cómo podemos guardar información en la base de datos.